Así que nos pidieron rapidez, pero también un minuto más se puede quedar. Uno imagina que las presentaciones no necesariamente tienen que ser a la hora exacta, ¿no? Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá con ustedes y en Bueno, esta feria. Bueno, contanos qué presentan ahora a las 11. Presento un libro, 2 libros en realidad, uno que hicimos con el equipo de cátedra, que es para la Universidad Nacional de La Pampa, para estudiantes de tercer año, y un libro solista, que es mi primer libro solista en realidad, que se llama Consolidar los derechos de la niñez, una mirada territorial desde La Pampa. Bien, vayamos un ratito a tu libro personal, que se te iluminó la cara cuando lo dijiste. Dijo solista como un disco solista. Me encantó cuando dijo me libro. gustó. Libro solista es disco solista. Y un disco también es también un hijo o una hija, porque también todo eso que te tocó hacer, transitar el tiempo para lograrlo, es un desafío. ¿Qué quisiste plasmar en ese libro? Totalmente, coincido plenamente con ustedes. La verdad que ha sido un trayecto investigativo muy extenso, que bueno, se vincula con una tesis de maestría que pude defender en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, y con una temática en la que yo vengo trabajando hace muchísimos años, hace ya casi 25 años que soy docente de la Universidad Nacional de La Pampa y que me dedico a los derechos de las infancias y las adolescencias. Y creo que lo más interesante del libro es que trata de hacer una bajada desde los derechos, que a veces parecen tan abstractos y tan poco aplicables a las realidades sociales. Y a veces tan vapuleados, ¿no? Sí, también. Y que bueno, que también ha existido un fuerte discurso de la modificación que genera el derecho, y un poco el libro lo que expresa es una manera de cómo hacer esa bajada a los territorios locales y cómo, en definitiva, utilizar los derechos como herramientas. ¿Y está la justicia ahí metida? El poder judicial. Nosotros nos gusta decir poder judicial porque es un poder, pero la justicia está metida en ese libro, digo, porque también desde ahí hay una visión de los derechos de las niñeces. Como el libro relata, digamos, desde un punto de vista histórico, cómo transita la construcción del sistema de protección integral dentro de la provincia de La Pampa, es parte, digamos, de los capítulos. Por supuesto, hay un recorrido por todas las instituciones de la provincia, ¿no? Y también por las organizaciones no gubernamentales, que han tenido también un desarrollo muy importante en materia de niñez y adolescencia, incluso en la propia sanción de la ley. Hay un análisis de todo el debate legislativo que se planteó en la provincia de La Pampa, cuáles son los desafíos a los que se enfrenta este colectivo en particular. Cómo repensar algunos espacios de participación y de derechos. ¿Fue un libro que lo editaste hace poquito o viene más o menos qué tiempo tiene? El libro es de este año. De este año. Hace muy, muy poquito. ¿Y está incluido el caso Lucio? ¿Lo trasladás ahí? Digo, porque fue un caso que La Pampa se nacionalizó por ese tema y que también hablamos mucho de los derechos de las niñeces en base a ese caso. No es un libro de casos, sino que es un libro que tiene que ver con un recorrido más, digamos, un poco académico, institucional, de trabajo con herramientas jurídicas, pero también sociales, digamos. Bien. ¿Y en qué momento se empieza a discutir esto del derecho de las niñeces? Ay, me encanta la pregunta, porque en realidad normativamente se empieza a discutir en la década del 80 en los estados de América Latina, ¿no? Igual hace poquito. Pero sí, no es relativamente mucho. poco. Sí. Sin embargo, había otros estados que ya habían tratado el tema de la subjetividad, aun cuando no parezca, ¿no? Pero recién en la década del 80, con la propia Convención de los Derechos del Niño, la realidad es que los estados comienzan a hacer un foco más en lo normativo. Y esto tiene algunos beneficios, pero tiene algunas complejidades también, ¿no? Porque a veces pensar los derechos solamente desde lo normativo es una mirada muy recortada y muy limitada, y nunca podemos trabajar el derecho fuera de lo social. Entonces, este libro a mí me aportó mucho en lo personal, porque al ser un libro que se basó en estudios sociales, también me hizo tener otra mirada sobre las normativas, ¿no? Una mirada que tiene que ver con lo más crítico, pero también una mirada que tiene que ver con poder utilizar el derecho, no desde la crítica negativa, sino como una herramienta concreta para resolver situaciones en la casuística. A mí me interesa también la interculturalidad
de los derechos y sobre todo de las niñeces. Digo porque se habla habitualmente de derechos del niño, más abarcativos, más general, pero cuando vamos al plano territorial, a las casas comunes de barrio, las casas de una comunidad, medio como que no se sabe bien cuál es el derecho concreto. Y te lo planteo como por ejemplo la comunidad menonita, que es una comunidad que para nosotros es lo más normal porque está cercana, que si cualquiera de nosotros que no somos de la comunidad, por ahí no logramos entender si ellos realmente comprenden el derecho de los niños y las niñas. Me gustaría tener una visión de eso. Creo que es el foco principal del problema de las niñeces y adolescencias, ¿no? Que nos quedamos por ahí en esto que establece la Convención, en que los derechos son enunciativos. Entonces el niño tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la educación, tiene derecho a una familia, y no pasamos a cómo se ejecutan el derecho. Y uno de los problemas es que a veces, digamos, los derechos se aprenden en el propio colectivo, pero no se trabajan en el propio colectivo, ¿eh? Entonces hay todo un plano que recorrer hasta llegar a la subjetividad creada por el propio colectivo, ¿no? No es lo mismo trabajar un derecho de niñez y adolescencia en un plano de normativas internacionales que trabajarlo en un plano de territorios. Por eso es súper importante que haya investigaciones como las que lleva adelante la Universidad Nacional de La Pampa, que son geosituadas, o sea, que son en territorios. Y que es pública. Que es pública. Y que son en territorio, por supuesto. Porque pensar los derechos en territorio es pensar los derechos fuera de la abstracción, que es en el único lugar donde efectivamente se concretan, ¿no? Cecilia, este libro que estás presentando, ¿para qué público está direccionado? ¿Tiene que ser profesional? ¿Tiene que ser un abogado o abogada? ¿O es para el público en general? El recorrido es para el público en general, sí. Cualquier persona que quiera acercarse al campo de los derechos humanos, de las niñeces y adolescencias, tiene un recorrido bastante general que es interesante, porque no todo el mundo tiene por qué conocer cuál fue el trayecto histórico de esta construcción, digamos, qué se reguló y qué no se reguló dentro de las negociaciones de la Convención. Entonces tiene un recorrido que creo que es accesible a todas las personas que quieran leerlo. Bien, y como todo acto de cualquier persona humana tiene un costado político. Más allá de lo partidario, que no me quiero meter ahí, ¿qué visión tenés de eso en un contexto como el que estamos viviendo, sobre todo a nivel nacional, que los derechos no solamente de los niños, sino de las personas en general, no están siendo vistos como se veían hace 10 años? Pareciera que durante 10 años, 15 años en la Argentina, esos derechos fueron parte de una fiesta que muchas personas pensaban que estábamos viviendo, y por ejemplo, un derecho básico al alimento, que un gobierno decida no entregar un alimento solo porque creen que hay ahí un negocio, también hay una pérdida de derechos ahí. Con respecto, o sea, es súper interesante lo que vos me planteas, porque en definitiva, digamos, los derechos se canalizan por las políticas públicas, ¿no? Que en definitiva es lo que se ejecuta en el marco de estos territorios. Y en cuanto a la vulnerabilidad, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de la situación de pobreza estructural que atraviesan las infancias y las adolescencias, lo dicen los informes de UNICEF, digamos, y yo siempre creo que el colectivo de niñeces y adolescencias además es el colectivo más vulnerado. Y esto tiene que ver con que es un colectivo que históricamente se le ha dificultado mucho crear una voz propia, pero además crear una voz propia que sea autónoma, ¿no? Poder tener esa real autonomía para construir sus espacios de debate y participar en el derecho. ¿Has tenido alguna posibilidad de conocer otras realidades que no sea La Pampa? Tranquilízate que se tiene que ir, Bueno, la última pregunta. Digo, otras realidades comparadas con La Pampa, digo, porque en muchos casos cuando vienen personas de otros lugares destacan a La Pampa en muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos. Sí, creo que es gracias a la Universidad Nacional de La Pampa he podido trabajar en muchos lugares del país. Trabajo con el equipo de Marisa Herrera en varias ciudades del país,
y también trabajo en el exterior, sobre todo en América Latina, y he tenido muchos focos de debate en relación a las niñeces y adolescencias que en realidad más que aportar yo me han aportado a mí y me han enriquecido la mirada. Bien, ¿y La Pampa cómo la ves en ese contexto? A mí no me gusta por ahí hacer un ranking de estadísticas porque creo que todos los sistemas de protección integral tienen cuestiones que son positivas y cuestiones que son perfectibles, ¿no? Como cualquier institución estatal. Creo que hay cosas muy buenas para rescatar y otras en las que hay que trabajar. Hay que trabajar, bien, que están en proceso. Que están en proceso. Bien. Yo, por mí, Cecilia, hay que dejar, la pobrecita tiene que ir a presentar el libro, basta. Le robamos 3 minutos. Bueno. Tampoco es tanto. Gracias, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, por muchas este gracias espacio. por pasar por acá. Cecilia Bertolé pasó por ahí en este